Hola, me presento. Mi nombre es Christopher Fonseca Castro y les voy a platicar un poco sobre los temas vistos en el cuatrimestre de la materia de desarrollo humano y valores. Y bueno, les voy a hablar sobre algunos conceptos en los cuales son qué es desarrollo, qué es humano, qué es naturaleza y qué es teleología. En el concepto de desarrollo hace referencia a un proceso de desenvolvimiento, ya sea que se trate de un asunto de orden físico, moral o intelectual, y por lo cual en este caso aplica para una persona. El desarrollo humano es un concepto esencial que abarca el crecimiento y la mejora de las capacidades de las personas a lo largo de la vida. El siguiente concepto es que es humano. Un humano es un individuo de la especie Homo sapiens, perteneciente a la familia de los homínidos. A lo largo de la evolución, los humanos desarrollamos características que nos diferencian de otros primates. Además, el cerebro experimentó un gran crecimiento y el cráneo cambió para alojarlo. De ese modo se vieron favorecidas habilidades como el pensamiento y el lenguaje. ¿Qué es naturaleza? La naturaleza se refiere al conjunto de elementos y seres vivos que componen nuestro entorno físico y biológico. Incluye desde los fenómenos atmosféricos hasta los ecosistemas más complejos. Al aludir de la naturaleza podemos referirnos al ámbito general, como puede ser las plantas y los animales vivos. Y en algunos casos abarca el proceso asociado con elementos inanimados. Eh, por ejemplo, puede ser el clima. ¿Y qué es teleología? Es un concepto filosófico que postula que todo tiene un propósito o meta inherente. Esta idea fue originada por filósofos griegos y sugiere que los objetos, como los fenómenos naturales, existen para funciones específicas. Sin embargo, las perspectivas teleológicas han sido criticadas en particular por figuras como David Hume, quien argumentó en contra de la validez de comparar fenómenos naturales con objetos creados por el hombre. Otro tema es naturaleza humana. Y esto fue de un escrito de Jaime Montoya, el cual trata de explicar qué significa tener naturaleza humana y cómo ésta se relaciona con la libertad y la ética. Y según él, la naturaleza del hombre no es solo algo estático, sino una inclinación hacia el bien y la verdad, que se realiza a través de decisiones libres. También comenta que la pregunta ¿qué es el hombre? Ha sido discutida en diferentes épocas y por distintos filósofos. También habla sobre la teleología natural, y esta se refiere a todos los seres vivos que tienden hacia un fin, que ese fin es una perfección. Y en el caso de los hombres, ese fin consiste en desarrollar al máximo sus capacidades, sobre todo la inteligencia y la voluntad. Esta orientación natural es la que nos impulsa a crecer y a no solo quedarnos conformes, sino a buscar siempre lo mejor. Montoya propone una visión equilibrada donde todos los hombres compartimos una misma inclinación hacia el bien y la verdad, pero cada persona se realiza a su propio contexto. De este modo, naturaleza y libertad no se separan, sino se complementan. Así, ser humano significa vivir en constante superación, como afirma Jaime. El hombre es un perfeccionador, al igual que al mismo tiempo transforma el mundo, también se transforma a sí mismo. Y otro tema es desarrollo humano y desarrollo cognitivo. Empezaremos por el desarrollo humano. Uno de los factores que influye el desarrollo es la situación de las personas dentro de su ciclo de vida, las cuales se dividen en las siguientes etapas: lactancia, infancia, adolescencia, adultez inicial, adultez madura y vejez. Y la lactancia va desde el nacimiento a los 2 años. El recién nacido depende totalmente de los adultos y adaptarse a la vida fuera del vientre. Los primeros 4 meses duplica peso, balbucea, enfoca la vista y comienza a rodar. De los 5 a los 8 meses se sienta sin apoyo, en algunas ocasiones se sostiene de pie y camina con ayuda. De los 9 a los 12 meses triplican peso, muchos ya pueden caminar con apoyo o solos. Eh, ya comen solos y dicen las primeras palabras. En los 18 meses caminan ya solos, empujan y jalan cosas y empiezan a gravatear. Ya en los 24 meses corren, saltan, manipulan objetos y se desarrollan más cognitivamente.
La infancia temprana va de los 2 a los 6 años. En esa etapa los niños experimentan cambios físicos, cognitivos, lingüísticos y sociales muy significativos. El cuerpo pierde la apariencia de un bebé, los huesos se estilizan y el cerebro se desarrolla rápidamente, lo que mejora la habilidad cognitiva. La niñez media empieza de los 6 a los 12 años. El crecimiento se vuelve más lento y estable. El aumento progresivo de la estatura, fuerza y coordinación. Los niños afinan habilidades motoras, aprenden deportes, escritura, música y otras actividades que requieren precisión. También pierden los dientes de leche y adquieren los permanentes, lo que marca etapas visibles de maduración. En la adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la madurez, que abarca desde aproximadamente los 15 a los 20 años. Durante esta etapa ocurren cambios fisiológicos significativos, como el rápido crecimiento, el desarrollo de los órganos reproductivos y la aparición de características sexuales secundarias. Al final de la adolescencia, los individuos han consolidado su identidad, están preparados para asumir compromisos en el amor, la vida adulta y han adquirido la independencia emocional y social necesaria para la adultez. Adultez inicial o juventud abarca desde los 20 a los 40 años. Esta es la etapa de donde tienes máximo desempeño físico, de salud y fertilidad, tanto hombres como mujeres. En la fuerza y resistencia de habilidades motoras alcanzan su punto más alto entre los 25 y 30 años. La fertilidad femenina comienza a declinar después de este periodo, mientras que los hombres producen espermatozoides frecuentemente. La vida adulta también implica asumir responsabilidades personales y sociales, como iniciar una carrera profesional y buscar independencia económica. Adultez madura. Esta va desde los 40 a los 60, 65 años. Este es un periodo donde tiene transición que puede traer tanto crecimiento personal como crisis. Físicamente aparecen signos de envejecimiento, como arrugas, canas, disminución de la agudez visual y auditiva. La salud también puede verse afectada por enfermedades como cardiovasculares, cáncer o diabetes, aunque el ejercicio y buenas habilidades pueden aliviar mucho estos efectos. Y por último, la vejez. La vejez va a partir desde los 65 años. Es una de las etapas donde abarca desde el anciano joven hasta el más mayor. Y se caracteriza por una disminución gradual de la salud, la fuerza física y las habilidades sensoriales y también motoras. Los cambios incluyen pérdida de masa muscular, disminución de la vista y problemas crónicos como artritis, hipertensión o enfermedades respiratorias. Sigue el desarrollo cognitivo. En la lactancia es la primera etapa en la que el niño utiliza reflejos como la succión y la presión para explorar objetos. En la infancia entran en el proceso de operaciones concretas, ya pueden razonar lógicamente, comprender transformaciones físicas y usar estrategias de memoria más avanzadas. Un ejemplo, en la escuela desarrollan habilidades académicas, pensamientos críticos y mayor independencia. En la adolescencia, los adolescentes desarrollan pensamientos abstractos, habilidades cognitivas más grandes y razonamiento moral avanzado, lo que les permite reflexionar sobre sí mismos y sus relaciones. Igual en este periodo incluye el egocentrismo inicial, que disminuye con la madurez. Luego la adultez inicial o juventud. Aquí los adolescentes y jóvenes desarrollan pensamientos dialécticos, habilidades para resolver problemas, aprendizajes y memorias, para así integrar lo ideal y lo real en sus decisiones. Luego en la adultez madura, la inteligencia fluida disminuye lentamente, mientras que la inteligencia cristalizada aumenta, gracias a la experiencia, así lo que permite resolver problemas y tomar decisiones con mayor eficiencia. Y ya por último, la vejez. Aquí los adultos mayores mantienen la mayoría de sus capacidades intelectuales, aunque la velocidad de pensamientos y la memoria pueden disminuir. La memoria a largo plazo es más vulnerable, pero mejora con la práctica, la instrucción y la motivación. Ya otro tema es la axiología, que dice que la teoría pura de los valores, mejor conocida como axiología, trata de los valores en cuanto a tales como entidades subjetivas, que son razonables como normas de práctica y no obedecen al solo capricho personal. Para unos el valor depende de los sentimientos de agrado o desagrado, del hecho de ser o no deseados, de las decisiones individuales o colectivas, pero en ambos casos eh,
son subjetivas. Otros, en cambio, piensan que lo único que hace el hombre frente al valor es reconocerlo, como en el caso de los derechos humanos, que a su vez se convierten en preceptos de escrito y riguroso cumplimiento universal por el hecho de valer para todos. También la axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. También habla de los valores como norma. Dice que es de tal importancia un valor que puede llegar a volverse norma. Y eso establece que debe hacer y ser, y no puede desobedecerse. Sirve para restaurar el orden y jerarquías. Pero el descumplimiento de esto puede cortar la libertad y desembocar a castigos. Y dice que una norma es estandarización de valores y comportamientos y establece qué se puede hacer y no hacer. La aplicación en la sociedad de una norma no puede tener aplicación indiscriminada ni ilimitada y se debe ponderar y revisar permanentemente para garantizar que vele por la integridad de todos, sin afectar a nadie al hacerlo. Igual en cierta forma la moral posee su propio lenguaje que se manifiesta a través de las normas no escritas, pero que ya están impuestas en la sociedad. Al no incumplirlas se paga con indiferencia y rechazo. También hablamos de algunos autores como Max Scheler, Ana Teresa López de Hierro y Abraham Maslow. Según Max, no hay valores porque haya bien y fines, como decía Santo Tomás, ni hay valores porque haya normas, como sostenía Kant, ya que los valores son independientes de las cosas, como que ni siquiera son, pues lo suyo no es ser sino valer, las cosas son, los valores valen. Ana Teresa López de Hierro fue una destacada académica mexicana dedicada al estudio de la educación, los valores y el desarrollo humano. Realizó la licenciatura en la ingeniería química y química industrial en la Universidad Iberoamericana. Más tarde obtuvo la maestría en pedagogía en la Universidad Panamericana y el doctorado en ciencias de la educación en la Universidad de Navarra. A lo largo de su trayectoria profesional trabajó intensamente en el ámbito educativo, específicamente en temas relacionados con la ética, la formación humana y los valores. Por último, Abraham Maslow. Él fue un psicólogo estadounidense muy importante del siglo XX, conocido principalmente por haber creado la teoría de la motivación humana y la famosa pirámide de las necesidades. Él nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York, y murió el 8 de junio de 1970 en California. Fue profesor en varias universidades, donde desarrolló su idea sobre la psicología humanista, corriente que consideraba el ser humano como un ser libre, capaz de creer, elegir y buscar sus relaciones personales. Maslow propuso que las personas tienen una serie de necesidades jerárquicas que deben satisfacerse en cierto orden, desde las más básicas hasta las más elevadas. Creía que cuando una persona satisface las necesidades inferiores, surge el deseo de alcanzar las superiores. Su teoría ayudó a comprender mejor la motivación humana y el desarrollo personal, influyendo mucho en la educación, la psicología y el crecimiento personal. Y por último, la historia universal de los derechos humanos. ¿Cómo surgieron los derechos humanos? Los derechos humanos tienen raíces muy antiguas. Surgió como respuesta a abusos de poder, desigualdad o injusticia. A lo largo de la historia, distintas culturas elaboraron normas para proteger la dignidad humana. En 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el punto en el que se consolidan los derechos humanos modernos. Y tenían tres nombres para los derechos humanos. Uno era derechos fundamentales de la persona, el segundo fue derechos del hombre y el otro derechos universales. Antes de que se estableciera derechos humanos, el término derechos humanos ganó fuerza porque incluía a todas las personas, no solo al hombre. ¿Quién puso el nombre de derechos humanos? El concepto Human Ring fue postulado fuertemente por Eleanor
Roosevelt, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ella popularizó el término durante la redacción de Declaración Universal. El propósito de los derechos humanos es proteger la dignidad humana, garantizar que nadie sea tratado de manera cruel, injusta o humillante, limitar el poder del Estado para evitar abuso, corrupción y autoridades arbitrarias, y garantizar igualdad y justicia. Esto que todos tengan las mismas oportunidades y protección. Y para promover la libertad, cada persona puede decidir sobre su propia vida. Y ya por último, las consecuencias de incumplimiento o invalidación de los derechos humanos a nivel individual, el sufrimiento físico, psicológico, pérdida de la libertad, injusticias, discriminación y exclusión social. A nivel social es violencia y conflictos, inseguridad, desconfianza en autoridades, corrupción, desigualdad e inmigración forzada. Y por último, a nivel internacional, sanciones o presiones internacionales, condena pública o interrupción humanitaria.